En esta ocasión vamos a hablar de los estudios epidemiológicos de cohorte, de su metodología, sus sesgos y su aplicación en la práctica clínica. Nosotros entonces tenemos que los estudios de cohorte se consideran aquellos, en su manera más simple de explicar, cuando se eligen de acuerdo a la exposición de interés y se selecciona un grupo expuesto a un grupo no expuesto. Y ambos grupos se siguen en el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Es decir, que nosotros, si queremos buscar, por ejemplo, en unas pacientes embarazadas, adolescentes, la presencia de una patología exclusiva del embarazo conocida como colestasis hepática, escogeríamos a todas las embarazadas y el grupo no expuesto sería las pacientes que tienen un índice de masa corporal normal y las pacientes expuestas, las que tienen un índice de masa corporal que sería ya en la categoría de obesidad. Aquí el evento a estudiar es el encontrar en ellas, durante el periodo del embarazo, de la gestación, la presencia de colestasis hepática. Entonces, el grupo expuesto sería aquel que tiene la obesidad. Vemos que la clasificación de los estudios de cohorte es actualmente como considerados los prospectivos y los retrospectivos, tomando en cuenta que los estudios prospectivos se refieren a aquellos que se van siguiendo a través de un periodo de tiempo. O sea que nosotros empezamos el estudio y podemos determinar si el estudio va a durar horas, días, años, décadas o el tiempo que nosotros consideremos como investigadores prudente. Y el estudio retrospectivo se basa en los hechos históricos, es decir, que la información que vamos a obtener para el estudio viene de fuentes que ya están establecidas y pues vamos a tener que sacar de esas fuentes la información para darle validez al estudio. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de población, en cerradas o en dinámicas. Y esto se representa aquí en este cuadro, donde vemos cómo tenemos la población en blanco que está expuesta y no expuesta cuando inicia el estudio y cómo van ingresando los participantes. En las dinámicas es cuando entra y sale el sujeto en estudio por diferentes causas, puede ser muerte, puede ser que se presente algún otro evento en ellos. En el caso de la cuestión médica, pues sería alguna otra enfermedad que no viene relacionada a lo que estamos observando, entonces tenemos que sacar del grupo de estudio a esa persona. Por eso se llaman dinámicas. Y las que son cerradas son aquellos que tienen el inicio del estudio con una población en blanco, que tiene un periodo de reclutamiento y que se va a sostener toda esa población durante todo el tiempo que se realice el estudio. Entonces se ingresarían los participantes en la población que está acá, se ingresan todos los participantes y el mismo número de participantes va a terminar el estudio. Eso sería entonces para nosotros un estudio cerrado. Aquí tenemos un diseño clásico de un estudio de cohorte, donde estamos viendo en el primer recuadro la población de estudio con los casos prevalentes y ese es el evento, están sin el evento de estudio. En el segundo recuadro están con la exposición al factor de riesgo que estamos agregando en el grupo, el periodo de tiempo en el que estamos observando para que se presente el evento, y aquí tenemos el resultado final, ¿no? Donde ya estamos determinando quién sí tuvo y quién no tuvo el evento. Nosotros tenemos desafortunadamente en este tipo de estudios algunas ventajas y desventajas. La ventaja de los estudios de cohorte principalmente es que es el único método para establecer directamente la incidencia de alguna situación. En el caso de la medicina, pues de alguna forma clínica, patología, presencia de algún signo, de algún síntoma, de algún factor de riesgo. Y la exposición puede terminarse sin el sesgo que se producirá si ya se conociera el resultado. Es decir, que existe una clara secuencia temporal de la exposición y la enfermedad.
También se brinda la oportunidad para estudiar exposiciones poco frecuentes, como lo habíamos comentado previamente, en la colestasis hepática, que es una complicación del embarazo que en la población latina en algunas áreas se presenta desde el 17% hasta el 27%. Pero no sabemos o desconocemos su incidencia en el grupo adolescente. Permite también evaluar este tipo de estudios de cohorte, resultados múltiples de riesgos y beneficios que podrían estar relacionados con la exposición. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos de expuestos y no expuestos, es decir, que no necesariamente las personas que tienen el factor de riesgo son las que van a desarrollar la enfermedad. Puede ser que también dentro del grupo de las que no tienen ese factor de riesgo agregado pueda presentarse la enfermedad. Las desventajas de este grupo, de este estudio cohorte, puede ser que sean muy costosos y requieren de mucho tiempo. Por ejemplo, si lleváramos a cabo este estudio de las embarazadas, pues se tendrían que estar haciendo laboratorios secuenciales, los cuales tienen un costo a largo plazo elevado. El seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante ese periodo pueden influir sobre los resultados del estudio. Los cambios de exposición en el tiempo y los criterios diagnósticos pueden afectar la clasificación de los individuos. Las pérdidas en el seguimiento pueden introducir sesgos de selección. Se pueden introducir sesgos de información si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto. No son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de sujetos y durante mucho tiempo pues no podemos observar resultados porque estos generalmente son estudios prospectivos. Evalúan la relación entre el evento que estamos tratando de estudiar y descubrir y la exposición a solo un número relativamente pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. Con todo esto sigue siendo un método muy útil para poder hacer investigación en medicina. Nosotros tenemos que hacer un análisis estadístico de esta situación, entonces tenemos que revisar la incidencia acumulada, la razón de incidencia acumulada, donde tenemos en la parte inferior el RIA, que esa es donde se va a hacer el cálculo de lo que es la incidencia del grupo expuesto entre la incidencia del grupo no expuesto, donde A son los sujetos que desarrollan el evento, C los sujetos que no desarrollan el evento, y tenemos entonces que la incidencia de la enfermedad entre los expuestos es A sobre A más C, y de la misma manera sería del grupo de sujetos no expuestos B y D, y el evento ocurre en B sujetos, pero no en D sujetos, y tenemos entonces que la incidencia de la enfermedad entre los no expuestos es B sobre B más D, y ahí lo estamos observando. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis del estudio de cohorte para evaluar la razón de los riesgos, donde aquí está explicada, donde está el evento, si se presenta, no se presenta, si se presenta en los sujetos que no estaban, que sí desarrollaron el evento, los que no desarrollaron el evento, y de los que tenían el factor de riesgo, los que sí lo desarrollaron y no lo desarrollaron. Ahí están representados la incidencia en el grupo de los no expuestos como N1, la del grupo de no expuestos M0, cómo se hace el cálculo de la incidencia acumulada y la diferencia entre estos. Entonces es muy claro, se puede seguir tranquilamente la fórmula y podemos saber eso. La razón de las tasas de incidencia es una regulación que se hace en estadística para aquellas personas que por alguna situación tuvieron que salir del estudio antes de tiempo. Entonces se les van a agregar a estas personas un análisis de tiempo persona en el que se agregan 6 meses por el año de entrada, 6 meses más por el año de salida y 12 meses por todos los años de entrada y salida. Estimar la tasa de los casos incidentes en una unidad de tiempo determinada es lo que nos permite esta situación. Entonces ya nosotros podemos hacer los análisis estadísticos donde tenemos el análisis de cohorte para estimar la razón de tasas de incidencia.
Y aquí estamos viendo el número de casos, lo que hicimos de tiempo persona, las tasas, y ya tenemos ahí la tasa de incidencia en el grupo de expuestos, la tasa de incidencia en el grupo de no expuestos, la razón de tasas y la diferencia de estas. Esto nos sirve a nosotros para hacer los cálculos de la razón de riesgos de algún grupo de sujetos, pues, de lo que estemos estudiando. En este caso, por ejemplo, sería, pues, de la presencia de la colestasis hepática. Las comparaciones de las principales estrategias para el análisis de los cohortes son aquí, para saber si está bien validado y hecho el estudio. Y los siguientes cuadros que les voy a presentar se refieren a cómo hacemos los sesgos, dicho de otra manera, cómo se hacen los criterios de inclusión y de exclusión de los grupos en estudio. Entonces nosotros podemos ver la población en blanco, cómo se hace la autoselección, cómo se pone la población de estudio, los expuestos, los no expuestos, los eventos tiempo persona y los eventos tiempo personas de los no expuestos. Todo esto es para tener la población elegible que no participa y las pérdidas de seguimiento. Este es el sesgo de estudios de cohorte prospectivo de población elegible, pero que no va a participar. Exactamente igual tenemos las tablas para los sesgos de selección en estudios de cohorte prospectivos con la población elegible que sí va a participar y los sesgos de selección en estudios de cohorte retrospectivos de la población elegible que no participa. Todo esto es importante para hacer la elección de las personas que van a estar en el estudio. Los sesgos de información son muy importantes. Eso se tratan de las herramientas o instrumentos que nosotros vamos a estar utilizando para poder hacer la investigación. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde vamos a tener la información, cómo la vamos a obtener y quiénes se van a hacer cargo de esto. Tenemos que tratar de evitar una mala clasificación de la información que estamos obteniendo. Entonces, tenemos que capacitar muy bien a las personas que van a estar participando en este estudio. Si se va a obtener la información de múltiples personas, tenemos que tener una preparación de cómo se van a aplicar los cuestionarios para hacer la obtención de la información, para minimizar los errores de medición aleatoria. Entonces hay que validar muy bien estos instrumentos. Y en conclusiones podemos decir entonces que nosotros necesitamos seguir desarrollando este tipo de estudios, aun cuando son un poquito complejos en cuanto a la forma de llevarlos a cabo por el costo, el tiempo y por tener que cuidar todos los errores que pudieran darse en la obtención de la información y en la recolección, en la selección de los grupos a estudiarse, porque valen la pena al final por la gran información que nos pueden proveer, sobre todo en el área de la medicina, que es donde ha tenido un gran desarrollo que se ha derivado de estos estudios precisamente por su gran impacto. Entonces, sí hemos llegado a tener cambios que son importantes en medicina si llevamos a cabo estos estudios de la manera correcta.